Hola amigos, en esta oportunidad les traigo la miniserie de Amazing Spider-Man Blood Hunt, Cacería Sangrienta del 2024, con guión de Justina Ireland y arte de Marcelo Ferreira. Y como preámbulo, el número 49 de Amazing Spider-Man de Wells y Romita Jr. Espero que les guste. Empezamos con Karim entrando en un edificio. Él está buscando a White Rabbit y se muestra preocupado porque se está demorando más de lo esperado en completar su trabajo. Sube las escaleras y entra en una habitación. Se encuentra con Rabbit, convertido en vampiro. Luego vemos a Spider-Man enfrentando a decenas de vampiros, haciendo lo posible para proteger a los inocentes. En eso recibe un mensaje en su celular, enviado desde un número desconocido, pidiéndole que vaya a una dirección específica. Así lo hace, y al llegar se encuentra con Karim. Spider-Man le pregunta de dónde obtuvo el número de Peter Parker, y Karim le responde que lo obtuvo de la agenda de contactos de su jefe. Spider-Man está por irse cuando Karim le dice que necesita su ayuda, que Rabbit está en problemas. Peter, al escuchar eso, comenta de manera sarcástica que eso lo cambia todo, que cómo podría ignorar a alguien que se pasa la vida intentando apuñalarlo con una zanahoria. A lo que Karim replica que no sea así, que algo grave le ha pasado y ella necesita su ayuda. Peter responde que ese es problema de Tombstone, pero Karim intenta convencerlo diciéndole que él es un héroe, que él ayuda a la gente y que Rabbit necesita ayuda. Spider-Man se resigna y le pregunta dónde está. Él le indica el lugar y le entrega unas cuantas estacas, diciéndole que las va a necesitar, ya que Rabbit ha sido convertida en vampiro. Spider-Man le pregunta si acaso él desea que la atraviese con una de esas estacas, a lo que Hakim responde que por supuesto que no, que el vampiro que la mordió aún está ahí dentro, que le atraviese el corazón con una estaca y así hará que todas las personas que él convirtió vuelvan a la normalidad, y que si no le cree, que lo busque en Google. Spider-Man le dice que sabe cómo funcionan esas cosas y le pide que espere allí. Peter ingresa al edificio, anunciándose con su clásico saludo. Soy solo yo, tu amigable vecino y asesino de vampiros, el hombre araña. Pero es sorprendido por algo y deja escapar un grito. Hakim le pregunta qué pasó, a lo que Spider-Man le responde que solo eran unas ratas. ¿Tanta cosa por unas ratas?, se burla Hakim. A lo que Spider-Man responde que quizá eran ratas vampiro. Y grita de nuevo. Hakim le pregunta si son más ratas. Peter le calla la boca. White Rabbit está enfrente de él, y cuando está a punto de morderlo, vemos a Hakim que la golpea con un carrito de limpieza y la encierra en un almacén, echándole llave a la puerta. Peter se dirige al segundo piso, en búsqueda del otro vampiro, sorprendido de que Hakim se preocupara tanto por White Rabbit. No tenía idea de que estuviesen tan unidos. Cuando encuentra al vampiro en cuestión, ve que está encadenado a una reja y le pregunta quién lo encadenó. El vampiro le responde que él se encadenó a sí mismo, y cuando ve la estaca que Peter tiene en la mano, da un suspiro de alivio y le pide que lo mate. Le cuenta que él estaba atendiendo como un día cualquiera, y cuando le daba el vuelto a un cliente, éste le cogió la mano, y vio sus ojos completamente negros, y sus dientes. Lo siguiente que recuerda es que el cliente se había ido y él estaba muy hambriento. En eso entró esa chica vestida de conejo, quien trató de robarle la mitad de su dinero. Él no pudo aguantarse y terminó mordiéndola. El vampiro le pide entre lágrimas que lo mate, pero Peter no puede hacerlo, y le dice que espere, que él encontrará una solución al problema, que conoce gente, expertos en el tema, y le asegura que ahí estará a salvo. Cuando repentinamente algo atraviesa al vampiro por la espalda, es Karim, quien tiene una estaca en la mano. Spider-Man le reclama por qué lo hizo, si el vampiro no quería lastimar a nadie, a lo que Karim le responde que se estaba quedando sin tiempo, que cuando encontró a Rabbit ella lo mordió y que en realidad estaba buscando salvarse a sí mismo. Spider-Man estalla en cólera. En eso vemos a White Rabbit abriendo la puerta, habiendo vuelto a su forma humana. Le pregunta a Hakim si le hizo daño, pero Hakim le responde que todo está bien, que ya se encargó del problema. Luego le advierte a Spider-Man que están en guerra y que a nadie le importarán unas cuantas pérdidas humanas. Peter le dice que se equivoca y se retira del lugar, porque a él sí le importa. Lleno de furia, se la desquita con los vampiros que encuentra a su paso, golpeándolos uno tras otro,
pero su encuentro con ese vampiro le hizo comprender que los vampiros antes habían sido personas. Eso hizo que cambie su forma de pensar. Él entiende que lo que necesita es ir a un laboratorio, necesita encontrar una cura. Lo que necesita es no ser devorado por The Lizard. Y junto a él vemos al lagarto, mirándolo de manera amenazante. Continuamos con Spider-Man enfrentándose a Lizard. Él le dice que si está buscando una pelea, no tiene tiempo para eso, que si no se ha dado cuenta, alguien hizo que el sol eclipsara y están hasta el cuello de vampiros. Lizard murmura algo, pero Peter le recuerda que él no habla lagartoñol. Él se le va encima, pero Spider-Man lo esquiva y se prepara para su siguiente embestida. En eso Lizard se queda quieto, lo que desconcierta a Peter. Vemos aparecer a Misty Knights, quien le dice a Peter que Lizard solo estaba buscando captar su atención. Peter se muestra sorprendido de ver a Misty y a Lizard trabajando juntos, a lo que ella responde diciéndole que la necesidad los llevó a ello y que necesita de su ayuda también. Peter comenta que en la misma situación se encuentran todos los ciudadanos de Nueva York. Cuando está a punto de irse, Misty le revela que ellos tienen la solución para el problema. Peter le pregunta si acaso tiene otro sol en el bolsillo, a lo que ella replica que mejor que eso, tienen una cura para el vampirismo, y que le explicará todo de camino. Mientras se hacen paso entre los vampiros, ella le comenta que Colleen Wing, y ella recibieron información de que Dr. Mike estaba trabajando en una cura junto a Lizard. Peter le dice que no conoce a ningún Dr. Mike, y Misty le dice que es el Dr. Morbius, ante la sorpresa de Peter, quien no puede creer que Morbius permita que lo llame Mike. Misty añade que ellos pudieron rastrearlo hasta ahí, pero que han llegado demasiado tarde. Alguien más está buscando la cura, y ha enviado un ejército de vampiros para obtenerla, habiendo ya capturado a Morbius y a Colleen, por lo que necesitan toda la ayuda que puedan recibir. Spider-Man comenta que parece que Lizard es suficientemente capaz de manejar el asunto, a lo que Misty asiente, reconociendo que él es muy fuerte, pero que lamentablemente no es bueno siguiendo instrucciones, y necesita a alguien en quien pueda confiar, alguien que pueda cubrirle la espalda y que no la vea como un simple aperitivo. Spider-Man le dice, con su acostumbrado sarcasmo, que se siente muy honrado de que haya pensado en él, a lo que Misty responde que aunque es muy desordenado, él es consistente en lo que hace. Luego agrega que se dio la maña para colocar un dispositivo transmisor en Morbius antes de que lo capturen, pero que deben de moverse rápido, ya que el factor sorpresa puede ser su única oportunidad de éxito. Peter le pregunta de cuántos vampiros están hablando, pero no necesita que le respondan, ya que cuando llegan al lugar ve a decenas, quizás cientos de ellos a las afueras del edificio. El edificio tiene 83 pisos y según parece, los tienen encerrados en el piso 46. Spider-Man comenta que no saben cuántos vampiros hay en ese piso con ellos, por lo que se adelanta a echar una mirada. Cuando llega al piso en cuestión, ve que este está abandonado, no hay nadie, y ve el transmisor encima de una mesa, dejado ahí a propósito para despistarlos. Él se lo comunica a Misty, quien se queda pensando en qué hará ahora, cuando en eso Lizard empieza a correr con rumbo desconocido. Spider-Man y Misty lo siguen, hasta que llegan a una iglesia. Una vez dentro, se percatan de que no hay nadie, y Misty expresa su sorpresa porque todas las iglesias, mezquitas y demás edificios religiosos de la ciudad están abarrotados de personas que buscan refugio de los vampiros. Recordemos que ellos no pueden ingresar a estos lugares sagrados. En eso ven a Lizard, quien les dice que lo sigan. Él realmente se los dice, no con gestos, sino con palabras, lo cual sorprende a ambos. Una vez dentro, ven que están en el laboratorio secreto de Dr. Mike, una antigua instalación de la corporación Beyond. Misty comienza a revisar las computadoras, ya que cree que allí puede encontrar una pista de a dónde han llevado a Morbius y Colleen. A propósito, ahí se enteran de que Lizard puede hablar porque está usando un dispositivo traductor. Lizard comenta que simplemente lo encontró allí. En eso escuchan ruidos y se dan cuenta que son los vampiros intentando ingresar a la iglesia. Spider-Man les dice a los vampiros que están de mala suerte porque esa es una iglesia y no pueden entrar, pero al ver que ellos entran como si nada, se da cuenta que es una iglesia falsa. Misty pide 5 minutos para encontrar lo que busca,
pero Spider-Man le pregunta si son de verdad 5 minutos o ella lo ha dicho por decir, como cuando alguien te dice que te espere un minuto, pero en realidad es media hora. Es que ellos no pueden esperar media hora. Misty los llama y les dice que hay otra salida. Ellos escapan, y una vez afuera, Misty le comunica a Peter que encontró algunos videos y un par de direcciones que quizás sirvan para ubicarlos. Spider-Man se ofrece a echar un vistazo, pero Misty lo detiene y le dice que primero deben de visitar a unos amigos. Ellos llegan a una iglesia, esta vez una de verdad, donde está el padre Matías, un amigo de Misty. Ella le presenta a Spider-Man y le dice que deben de ir al centro de la ciudad por lo que necesita que el padre bendiga sus armas. Mientras tanto, Lizard monta guardia junto a otros refugiados, cuando de pronto vemos un vampiro que ataca al padre, pero es inmediatamente incinerado gracias a la protección que brinda ese lugar santo. El padre les dice que estará complacido de darles agua bendita y de bendecir lo que esté a su alcance, pero que no puede bendecir las armas de Misty. Ella entiende y le dice a Peter que le dé sus cartuchos de telaraña para que el padre los bendiga. Él acepta, se los da y dice que irá a revisar algo y que volverá pronto. Regresa a la iglesia falsa donde estuvieron antes, ya que no se puede quitar de la cabeza la idea de que Misty oculta algo, así que revisa los ordenadores y encuentra el nombre del presidente de la corporación Beyond, Maxine Danger, pero aún no entiende qué tiene él que ver con todo esto. Con su cabeza con más dudas que antes, regresa a la iglesia, pero se da con la sorpresa de encontrarla rodeada de vampiros, y con Misty y los otros alistándose para defenderla. En otra parte de la ciudad vemos a Morbius y Colleen que están esposados dentro de un vehículo de reparto de comida, usado por sus captores para transportarlos. Colleen le enseña a Morbius que ha podido quitarse las esposas usando un clip de cabello, y luego le quita las suyas. Justo en ese momento el vehículo se detiene. Parece que han llegado a su destino. Uno de los vampiros abre la puerta trasera. Morbius y Colleen se abalanzan contra ellos, derribándolos. Colleen coge una pistola, pero Morbius le dice que a menos que las balas sean de plata, de poca ayuda le será. Colleen asiente y toma un bastón. Pretenden salir del lugar, pero Morbius no es lo suficientemente fuerte para abrir la puerta del garaje, pero ha encontrado un ascensor. Ellos lo usan, y cuando la puerta se abre, se encuentran con decenas de vampiros en lo que parece ser otra empresa, una que es dirigida por vampiros. Ellos intentan escapar, pero son demasiados, cuando de repente todos se detienen, y Morbius dice que presiente que es porque ha llegado su líder. Colleen quiere aprovechar ese momento para escapar, pero es atacada por detrás, porque los vampiros siempre atacan por detrás. Con ella en el suelo y camino a convertirse en vampiro, el líder ordena que la lleven a las celdas. Morbius se dirige a él y le dice que suelte la cháchara, a lo que el líder se disculpa por esta situación tan tensa. Morbius le dice que tiene curiosidad de saber qué está pasando, y sobre todo, saber quién es él, porque no tiene ni idea. Él le dice que es entendible, ya que cuando estaba vivo se llamaba TJ, un empleado más de la corporación Beyond, pero que ahora es Theocritus, y esa es su empresa, Hemoglobin Incorporated. Morbius lo felicita por el nombre y le pregunta qué es lo que quiere de él, a lo que Theocritus, le responde que lo único que quiere es ayudarlo a que complete la cura contra el vampirismo, de una vez por todas. Empezamos con Morbius conversando con Theocritus dentro de las instalaciones de Hemoglobin, la empresa que fundó. Él le explica a Morbius que hay varios productos en los que están trabajando. El primero es Lure, una feromona que hace que los vampiros se sientan atraídos a quien lo usa. Después tienen Change, cuya función consiste en convertir a seres humanos en vampiros. Y también tienen Cure, que sirve para devolverle la cordura a un vampiro y suprimir su sed de sangre. Los efectos de Cure se mantienen por unos días, pero aún no han conseguido revertir la mutación en la sangre de los vampiros. Lo que quiere decir es que pueden transformar a un vampiro salvaje en un vampiro con control sobre sí mismo, pero aún no han logrado revertirlos a seres humanos normales, por lo que piensa que la ayuda de Morbius es crucial para completar este último paso. Morbius le dice a Theocritus que acepta trabajar con él siempre y cuando sus objetivos estén alineados, lo cual llena a Theocritus de alegría. Mientras Theocritus le enseña el resto del laboratorio a Morbius, vemos a Colleen en uno de los cuartos, con 2 orificios en el cuello, producto de la mordida de un vampiro.
Ella intenta comunicarse con Morbius, pero este no consigue verla. Nos trasladamos a la iglesia donde se encuentran Misty y los demás. Peter ha descubierto que por alguna extraña razón, los vampiros se sienten atraídos por Lizard, ya que los siguen a todas partes. Sospecha que son feromonas. Sí, es Lure, aunque Peter aún no lo sabe. Peter hace lo posible por llegar a la iglesia a tiempo y evitar una masacre de vampiros, ya que ellos están ahí atraídos por Lizard. Peter llega justo a tiempo y evita que Misty y los demás los liquiden, construyendo una barrera en base a telaraña para separarlos. Misty cuestiona a Peter por haber hecho eso, ya que hubiesen podido eliminar a los vampiros con las pistolas de agua bendita, a lo que Peter replica que ellos siguen siendo humanos. Luego le dice a Lizard que se dirija al Central Park, a ver si los vampiros lo siguen. Él piensa que los vampiros se están volviendo cada vez más desesperados en su deseo de acercarse a Lizard, así que la usará para que se vayan de allí. Ellos llegan a un puente y, como sospechaba, los vampiros los siguieron hasta allá. Peter le dice a Lizard que tiene que saltar al río para que se quite de encima eso que hace que los vampiros lo sigan, cosa que Lizard hace a regañadientes. Peter intenta derrotar a los vampiros con sus telarañas, pero ellos las rompen fácilmente. Se pregunta por qué pensó que eso funcionaría, y se responde a sí mismo que debe ser producto del cansancio. Peter se pregunta después de dónde salieron tantos vampiros. Él siente que se hubiese dado cuenta si tantos vampiros hubiesen existido en Nueva York. Él ha estado ocupado, pero no para tanto. En eso se queda sin telaraña, y recuerda que dejó sus recargas con el padre Matías, por lo que tendrá que volver a la iglesia. Pero en eso, Lizard aparece de nuevo con un salto y hace que todos los vampiros que quedan huyan despavoridos. Parece que el chapuzón anuló el efecto de las feromonas, pero también malogró su traductor, volviendo a Lizard de los gruñidos inentendibles. Una voz dice que ese es uno de los problemas con el dispositivo que nunca pudieron resolver. Esta persona les dice que se alegra de verlos con vida, y luego pregunta por el paradero de Misty Knight. Peter le pregunta quién es ella, y ella responde que es Maxine Danger, la ex-CEO de Beyond Corporation. Ella le dice que conoce a Ben Reilly, y que para ella todos los Spider-Man son iguales. Peter le pregunta si no debería estar en la cárcel, a lo que ella responde que no es pobre, que tiene contactos. En eso llega Misty, quien le reclama qué hace ahí, que le había dicho que entre ella y Colleen se las arreglarían, a lo que Maxine, sarcásticamente, le responde que eso lo puede ver claramente, que todo está bajo control. Misty luego le pregunta si Theocritus tiene a Colleen prisionera. Peter las interrumpe, ya que él no conoce a ningún TJ, ni mucho menos a Theocritus. Maxine le informa que él es alguien que está buscando hacer negocio con la infección vampírica. Hace no mucho se enteraron de que habían reportes de personas desaparecidas y cuando empezaron a investigar descubrieron que alguien estaba usando un suero desarrollado por Beyond para convertir a las personas en vampiros. Misty le pregunta dónde tienen a Colleen y Maxine le indica el lugar donde la tienen y le pide que cuando esté allí introduzca un archivo USB en algún terminal que encuentre, que eso le sería de mucha ayuda. Misty acepta y le entrega a Peter los cartuchos de recarga de telaraña que le había dejado al padre Matías, y le informa que el padre no los bendijo porque después de su conversación de la vez pasada, ella entendió que los vampiros en el fondo son personas inocentes, pero que ella lamentablemente no tiene superpoderes, así que para sobrevivir no le queda de otra que usar sus armas. Luego le dice que vayan a cumplir con su misión, ser héroes, a lo que Peter accede, añadiendo que esa es su parte favorita. Volvemos con Morbius, quien encuentra todo muy interesante. Theocritus le presenta a Whitney, quien está a cargo del proyecto Cure. Ella será su ayudante. Luego de que Theocritus se va, ella le cuenta entre lágrimas que Theocritus la engañó y la convirtió en vampiro en contra de su voluntad. Morbius le dice que eso es algo que tendrá en cuenta. Luego vemos a Colleen conversando con una mujer que está participando del experimento. Ella está feliz porque no tenía nada, pero ahora es parte de algo importante y está agradecida de pertenecer a una empresa que además de brindarle comida y refugio, también le ofrece la vida eterna.
Alguien la llama para que siga con su tratamiento y se va, con una sonrisa de oreja a oreja. Colleen no puede creer lo que ha visto y se dice a sí misma que debe escapar de ahí antes de que la infección le afecte el cerebro. Terminamos con Spider-Man, Misty y Lizard, quienes han llegado al lugar y se alistan a infiltrarse en él, aunque saben que no será fácil porque el lugar está infestado de vampiros. Empezamos la historia con Peter Parker, enfrentándose a los vampiros a las afueras del edificio de Hemoglobin Incorporated, junto con Misty y Lizard. Ellos se suben a un vehículo y lo usan para ingresar al lugar, derribando la puerta con él. Una vez dentro, Lizard se aleja de ellos, ya que parece que ha captado el olor de Morbius, y se dirige hacia donde está. Peter le dice a Misty que encuentre un terminal donde conectar la memoria USB que le dio Maxine, y que él seguirá a Lizard. Misty encuentra el lugar ideal, y se sorprende de lo fácil que fue llegar hasta allí. Mientras inserta la memoria en un ordenador, una voz le dice que ya le había advertido a Theocritus de lo mala que era la seguridad en ese lugar. Ella cree que es Colleen y le pregunta si pudo escapar. Colleen se acerca y le dice que en cierta manera lo hizo y que se siente mucho mejor ahora. Ahí es donde vemos que Colleen se ha convertido en vampiro. Colleen le dice a Misty que Theocritus le ha hecho un favor al convertirla, que él es un visionario, y cuando Misty le recuerda que fue él, T.J., quien se tropezó con ella y le derramó su cerveza encima, y además que no puede estar hablando en serio, Colleen se le arroja encima, ya que no tiene que darle explicaciones al ganado. Misty se siente ofendida al oír que le ha dicho vaca, así que la golpea en el rostro. Pero Colleen tiene una fuerza renovada, y aunque Misty le dice que se ha vuelto más lenta ahora que tiene colmillos, Colleen le responde que no tiene por qué pelear, que ella también puede ser un vampiro, y que así serán imparables, pero Misty le dice que no, y se levanta, para continuar con la pelea. Volvemos con Peter y Lizard. Peter cree que deberían de tener un plan, pero al ver a Lizard destrozándolo todo, decide que el plan será que Lizard se enfrentará a los vampiros mientras él buscará a Morbius, pero lo único que encuentra es más vampiros. Él se dirige a ellos, y medio en broma les pregunta si alguno de ellos sería tan amable de indicarle dónde se encuentra Michael Morbius, un ser mitad humano mitad vampiro, y que tiene muy mala actitud. Para su sorpresa, alguien le responde, y le dice que está en el laboratorio número 4, así que deberá regresar sobre sus pasos. Luego le dice que se apresure, ya que incluso con la cura que se produce allí, no podrán resistir el hambre por mucho tiempo más. Recordemos que Cure, o cura, es uno de los productos que Theocritus y su empresa logró sintetizar en base a la sangre vampírica, y la mujer que le da la información a Peter es la que fue nombrada asistente de Morbius. Antes de ir al laboratorio, Peter se asegura de que los vampiros estén quietos y los ata con sus telarañas. Una vez en el lugar indicado, encuentra a Morbius y le pregunta si encontró la cura, pero en base a la respuesta de Morbius, Peter le pregunta si es ahí donde él le dice que se quedará con los villanos. Morbius le responde con otra pregunta: ¿qué cree que es lo más difícil para un investigador? Peter intenta algunas respuestas, como por ejemplo el mantener sus batas blancas, o todos esos tipos que se creen genios porque saben usar el internet. Pero Morbius le dice que lo más difícil es conseguir presupuesto, y que él ha vivido todos esos años desarrollando su proyecto de investigación en lugares horribles, y que por primera vez en muchos meses tiene un equipo de trabajo decente. Peter le dice que todo eso es genial, pero que no se olvide que su nuevo amigo está convirtiendo personas en vampiros en contra de su voluntad. Mientras tanto, Lizard se ve rodeado por vampiros, y cuando parece que llegarán a someterlo, él los arroja lejos, y ellos echan a correr. En eso, una de las ventanas estalla, y de él sale otro vampiro, mucho más grande y fuerte. En el laboratorio, Morbius se calma, y le confiesa a Peter que su plan fracasó, que él puede curar a los vampiros, pero solo a los que fueron convertidos allí, en Hemoglobin, y no a ningún otro tipo, incluyéndolo a él. Peter lo reconforta, diciéndole que no habrá conseguido el premio mayor, pero que entenderá el valor de lo que logró cuando vea a todos aquellos vampiros que están rondando por ahí, descontrolados. Morbius le da la razón, así que por ahora dejará de lado sus objetivos personales para ayudar a esas desdichadas criaturas, y le pide que lo ayude a distribuir lo que ha logrado producir. Pero en eso son sorprendidos por Lizard y el vampiro musculoso de antes, que continúan peleando. Peter le dice a Morbius que deben de huir, pero Morbius le dice que no dejará que nadie más sea convertido, así que se le arroja encima al vampiro y lo sujeta por el cuello, mientras Peter se mueve rápidamente y coge los tubos de vidrio que contienen la cura.
Morbius le indica que debe dejar que su contenido se disperse a través de los sistemas de aire acondicionado, por lo que Peter se dirige al techo, mientras Morbius y Lizard se quedan ocupados luchando contra el vampiro. Peter llega al techo, pero antes de que pueda avanzar más se encuentra con Theocritus, quien tiene a su lado a dos vampiros con caras de pocos amigos. Theocritus le dice que lo detendrá antes de que haga algo de lo que pueda arrepentirse. Peter le pregunta de qué cree que pueda arrepentirse, de comerse una pizza entera o de verter el contenido de ese tubo de vidrio en el sistema de ventilación. Theocritus le dice que es gracioso, pero que su empresa le ha dado una nueva vida a la gente que no tenía nada, y que ellos no necesitan de ninguna cura, que muchos de ellos eran perdedores, sus vidas no valían nada, pero él les dio un significado, les dio propósito, les dio. En eso se detiene alarmado y le pregunta a Spider-Man qué ha hecho. Peter le confiesa que no quiso interrumpirlo en medio de su discurso, y que respecto a lo que decía sobre que la gente ahí abajo no necesita una cura, pues bueno, él no está de acuerdo con eso, mientras vemos cómo ha derramado el contenido en el sistema de ventilación, el cual ya ha llegado a donde están los vampiros, incluyendo el asistente de Morbius, y el vampiro musculoso que estaba peleando con Morbius y Lizard. Theocritus estalla en cólera y le ordena a los dos vampiros que están con él que lo atrapen, pero Peter los esquiva con facilidad, y después de inmovilizarlos con su telaraña, les dice que no está de ánimos para una pelea larga. Luego se dirige a Theocritus y le pide que devuelva el sol a su lugar, pero él le dice que no tiene nada que ver con ese tema. Ambos ven que un helicóptero se acerca, y de él desciende Maxine, quien le pregunta a Theocritus si leyó la cláusula que había en el contrato, y luego le dice que podría destruirlo en la corte, pero que le da la opción de recuperar la cura de las manos de Spider-Man y unirse a ella de nuevo, porque podría usarlo como asistente personal. Theocritus responde que prefiere la primera opción y sale corriendo, pero es inmediatamente atrapado por la seguridad de Maxine. Antes de irse, Maxine le entrega a Peter una memoria USB que contiene toda la información acerca del proyecto Cure, y le dice que ellos rescataron esa información mientras destruían todo lo demás. Peter no puede creer que solo haya guardado eso, pero Maxine le responde que crea lo que quiera y que le diga a Morbius que puede usar el laboratorio y el edificio entero durante el tiempo que quiera. Luego de que Maxine se va, Misty se reúne con Peter en el techo y le cuenta que pudo encontrar a Colleen, que en ese momento se encuentra con las otras víctimas y que las ayudarán a que regresen a casa. Luego le pregunta si la cura funcionó, y Peter le cuenta que solo funciona con los vampiros que fueron convertidos por Theocritus, y que aunque no funciona con Morbius u otros vampiros más antiguos, le pide que le diga a Morbius que su trabajo no se perdió, que le entregue la memoria USB donde está todo, y también que le diga que puede usar el laboratorio por todo el tiempo que desee. Luego se va, ya que tiene una ciudad que salvar. En la última página vemos a Peter, quien ha combinado la cura con sus telarañas, y ahora las usa para curar a más vampiros que fueron convertidos por hemoglobina. Y aunque son pocos en comparación con todos los vampiros que hay en el mundo, al menos ellos tendrán una nueva oportunidad en la vida. Así como también tendrán personas que los ayudarán para que vivan lo suficiente y aprecien el regalo que han recibido, refiriéndose a Misty, Colleen y el padre Matías. En el laboratorio vemos a Morbius trabajando nuevamente en su proyecto junto a Lizard, su nuevo asistente. Y así terminamos con el video, espero que les haya gustado. Y con este número terminamos esta miniserie de 3 capítulos. Al final vimos lo que habíamos estado suponiendo. Colleen se convirtió en vampiro, pero fue curada. Morbius no se fue con Theocritus. Theocritus fue capturado. Maxine se llevó la información. Y la cura solo sirvió para curar a los vampiros infectados por Theocritus. Volvemos a la situación donde estábamos 3 números atrás. Podemos asumir entonces que por esta zona no hubieron más vampiros, o sea, los vampiros de verdad, no los vampiros sintéticos de hemoglobina, porque vemos a todos felices de la vida cuando la invasión vampírica sigue en curso, a menos que los vampiros verdaderos se hayan ido de allí al ser desplazados por los vampiros hemoglobina. Si es así, no deben tardar en volver. Ah, cierto, Morbius tiene su laboratorio. Y qué bien se le ve a Lizard así, como buen científico que es. No por nada está siempre vistiendo su bata blanca. Recordemos que él es un científico que sufrió un pequeño accidente. Y así terminamos con el video y con la miniserie. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.